minuticos que nos quedan, quiero hacer el comentario del día de hoy en las gremiales. Quiero por favor que antes de todo recordarles como siempre, que no queremos desde aquí, desde la voz de la AMPA institucional, la AMPA legítima, queremos que siempre, aunque sonemos repetitivos, queremos que se quede en la psiquis del profesional agropecuario la crisis que está atravesando la AMPA. La AMPA sigue en litis, señores, profesionales agropecuarios, técnicos agropecuarios que nos siguen. La AMPA sigue en litis. La AMPA está en una crisis, en la crisis jamás vista, porque en la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, a lo largo de estos casi 53 años, ¿sí? Casi 53 años, más de 50 años de fundada, señores, nunca había atravesado una crisis como la que está atravesando al día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado esta crisis? Como siempre hemos repetido aquí, seguiremos repitiéndoselo para que no se le olvide a los profesionales agropecuarios. El pasado mes de enero, unos disque gremialistas, mal llamados gremialistas, se inventaron unas elecciones fuera de los estatutos, violentando todos los estatutos, esos estatutos que recientemente se habían aprobado por ellos mismos, por los que hoy lo violentan, el pasado año del 2019 en el Congreso Ramón Almanza, y estas personas, con ayuda del Ministerio de Agricultura y su jefe de gabinete, sí, usted escuchó bien, sí, el ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, y el jefe de gabinete, el señor Freddy Fernández, dicho sea de paso que el señor Freddy Fernández aspira a senador por la provincia Hermanas Mirabal, y bueno, se inventaron unas elecciones. El año pasado, en octubre, hicieron unas que se les canceló, se les anuló, y bueno, en enero ellos volvieron a violentar los estatutos porque tienen la fuerza del poder y de encontrarse en el gobierno. Y bueno, apoyados por el ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz y Freddy Fernández, ellos realizaron esas elecciones ilegales, ilegítimas, y bueno, como quien dice, dieron un golpe de Estado al Comité Ejecutivo Nacional Institucional, porque esas elecciones fueron, si se le puede llamar elecciones, una cosa ahí que ellos se inventaron y pusieron a todo el mundo a votar, hasta las conserjes del Ministerio de Agricultura y de otras instituciones agropecuarias, hasta conserjes votaron ahí, y bueno, ellos luego de violentar de todas formas los estatutos, ellos el pasado mes de abril fueron a romper candados con cerrajeros a la fuerza. Señores, ¿y cuál delincuentes? Y eso está grabado con fotos, videos y todo. ¿Cuál delincuentes? Ellos fueron y rompieron candados y entraron, porque quien tiene el poder en sus manos se le importa todo. Y como ellos están apoyados por el ministro de Agricultura, y fueron con guardias del Ministerio de Agricultura, sí, señores, una cosa que ni cuando Balaguer, dirían muchos, ni Balaguer se atrevió a tanto. Sí, que Balaguer no era que decían que Balaguer violentaba todo y iba contra todo. Bueno, ni Balaguer se atrevió a tanto. En este gobierno se ha visto, sí, en esta administración del señor Limber Cruz se ha visto violentada la institucionalidad de la AMPA. ¿Por qué traigo a colación todo esto y le hago un resumen de todo lo que ha pasado para que no se les olvide, profesionales agropecuarios, y de ese secuestro del pasado 14 de abril? Ya, ¿cuántos meses? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Hoy 5 meses justamente del secuestro de la AMPA.
Y a 5 meses de ese secuestro de la AMPA no se ha visto ninguna reivindicación, porque alegadamente ellos quisieron penetrar a la fuerza con elecciones ilegales fuera de los estatutos, porque esos mal llamados gremialistas decían que el Comité Ejecutivo Nacional Institucional, porque lo sigue siendo según los estatutos, bueno, ellos decían que ese Comité Ejecutivo Nacional era un obstáculo para que las reivindicaciones de los profesionales agropecuarios sean dadas, y que por estar haciendo huelgas y demandando en los medios la AMPA institucional, eso no permitía que las autoridades de turno realizaran las reivindicaciones. Por ejemplo, las reposiciones eran ellos, el Comité Ejecutivo Nacional Institucional era un obstáculo para la reposición de los cancelados, porque tantas denuncias en la televisión por el Comité Ejecutivo Nacional Institucional, eso incomodaba a las autoridades de turno, y que por tal razón, por eso no se daban las reposiciones y las pensiones tampoco, y muchísimas reivindicaciones que solicitaba, como es el papel de la AMPA, solicitar a las autoridades de turno. Oh, sorpresa, señores, a 5 meses del secuestro de la AMPA ilegalmente, apoyados por el ministro de Agricultura, no han dicho esta boca es mía. Esas personas están ahí, luego de que secuestraron a la fuerza con cerrajeros el local de la AMPA y de OCEPA. Ellos están ahí, sin ton ni son dueños y señores del local de la AMPA. Ese es el local de la AMPA es gobernado, señores, algo sin precedentes, por un abogado que responde al señor Freddy Fernández, un personero del señor Freddy Fernández. El que abre el local de la AMPA es un guardia del Ministerio de Agricultura. Una cosa increíble. La AMPA es una ONG fundada hace más de 50 años que nada tiene que ver con el Ministerio de Agricultura. Solo tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, porque los que son miembros de AMPA son empleados públicos, pero en su mayoría del Ministerio de Agricultura y el Instituto Agrario Dominicano, y de las demás instituciones públicas del Estado, porque en su mayoría los profesionales agropecuarios trabajan en las instituciones públicas. Pero luego de ahí, el Ministerio de Agricultura no tiene absolutamente nada que ver con la AMPA para hacer lo que hicieron. Entonces, mi mensaje final, a 5 meses de la ocupación ilegal, delincuencial del local de la AMPA por personeros del ministro de Agricultura y del señor Freddy Fernández, que son los que gobiernan al día de hoy el local de la AMPA, les digo, ustedes van a dar la cara, sea hoy, mañana o cuando sea, a los profesionales agropecuarios. El próximo 27 de septiembre hay una audiencia donde se espera que concluirá el conocimiento de la anulación de esas elecciones ilegales. No se dejen engañar. A 5 meses de la ocupación ilegal, del secuestro del local de la AMPA, está secuestrada la AMPA y los profesionales agropecuarios no han visto reivindicaciones por parte. Al contrario, utilizan sus recursos, no sabemos para qué, para comérselo y para beberse. Aquí mi comentario de hoy. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Bye, bye.
Telecanal 28, una televisión a tu medida.